Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar. Mi compañero Luis y yo escogimos el capítulo El marinero perdido del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, del neurólogo Oliver Sacks de 1985. En este capítulo, el doctor Sacks nos relata cuando conoció a su paciente Jimmy G, un exmarino con amnesia. Jimmy es incapaz de recordar su vida desde el final de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Él cree que está en ese año todavía. Sacks nos relata que cuando ingresó en 1975, a los 49 años de edad, Jimmy era un hombre de buen aspecto, era alegre, cordial, enérgico y muy inteligente. Comenta que cuando Jimmy contaba cosas de su niñez o sus años escolares, hablaba en tiempo pasado. Sin embargo, cuando relataba sus años en la marina o contaba cosas relacionadas a su hermano, él cambiaba a tiempo presente, pero no como falso recuerdo, sino que realmente pensaba que él vivía en 1945. Posteriormente, Sacks realiza más sesiones y es ahí donde Sacks se da cuenta de que Jimmy olvida eventos que acaban de ocurrir minutos o incluso segundos antes. En las pruebas de inteligencia que se le aplicaron a Jimmy, sus resultados fueran muy buenos, era observador, era lógico y resolvía problemas complejos. Sin embargo, si una actividad le exigía mucho tiempo de su atención, se olvidaba de lo que estaba haciendo. Sacks, en un intento de llenar los años que Jimmy había olvidado, pensó en recurrir a la marina o a los hospitales donde había estado, o a su hermano. Por parte de la marina recibió informes que indicaban que había permanecido en servicio hasta 1965 y que todavía en ese año estaba plenamente competente. Luego recibió un informe breve de un hospital que decía que para 1971 Jimmy ya estaba totalmente desorientado. Posteriormente, en 1975, llega a la residencia donde trabajaba Sacks. Finalmente localizaron a su hermano. Jimmy siempre contaba que él estaba en la escuela de contabilidad y que se había comprometido con una chica de Oregon. Para ese entonces, cuando lo encuentran, él ya había formado una familia con la chica de Oregon y llevaba ya 30 años trabajando. Su hermano contó que Jimmy, después de dejar la marina en el 65, se había desmoronado y había empezado a beber en exceso. Fue cuando lo ingresaron al primer hospital. Su hermano mencionó que lo visitó ahí y descubrió que Jimmy ya no lo reconocía. Sacks cuenta que desde que Jimmy ingresó a la residencia, nunca fue capaz de identificar coherentemente a ninguna persona de ahí. La única persona a la que identificaba era a su hermano cuando iba a visitarlo. Sacks intentó ya no hablar de su pasado o su memoria y le preguntaba más como de sus sentimientos, cómo se siente, disfruta de la vida. Y así se dio cuenta de que Jimmy ya estaba como resignado, tenía tristeza. Sacks seguía profundizando en sus percepciones sobre Jimmy y en una ocasión le preguntó a unas monjas de la residencia si creían que Jimmy tuviese un alma. Y ellas le contestaron que lo fuera a ver a la capilla. Cuando lo vio en la capilla, Sacks entendió palabras de una carta que le mandó su colega Luria, donde dicen, y citó: un hombre no solo es memoria, también tiene sentimiento, voluntad, sensibilidad, yo moral. Son cosas de las que la neuropsicología no puede hablar. Es poco lo que puede usted hacer neuropsicológicamente, nada quizás, pero en el campo del individuo quizá pueda usted hacer mucho. Sacks describe que verlo en la capilla orando lo conmovió e hizo entender que existen campos que tal vez pudiesen ser de ayuda para Jimmy, como la música o el arte. Comprobó que Jimmy no tenía problema para seguir la música y disfrutaba de la jardinería. Desde entonces, Jimmy se hizo cargo de los jardines de la residencia. Y Sacks comenta que Jimmy dejó de sentirse perdido o desorientado cuando estaba en el jardín. En general, entendió que la contemplación del arte o escuchar música o asistir a la misa en la capilla le permitían a Jimmy mantener su atención más tiempo de lo que alguna vez mostró estando en la institución. Sacks finaliza el relato de Jimmy mencionando que para ese entonces ya llevaba 9 años de conocerlo y que neurológicamente no había tenido un cambio. Seguía teniendo el síndrome de Korsakoff, muy grave, y que era incapaz de recordar más de unos segundos. Su amnesia seguía remontándolo hasta 1945. De acuerdo a las características que presenta el paciente, Oliver Sacks llega a la conclusión de que posiblemente o muy probablemente este paciente presente síntomas relacionadas al síndrome de Korsakoff o amnesia anterograda. Pero, ¿qué es el síndrome de Korsakoff? El síndrome de Korsakoff es una afección psicológica normalmente acompañada de la enfermedad de Wernicke, la cual su característica principal es la pérdida de la memoria a corto plazo o de la nula retención de la memoria episódica.
En este caso, en el caso de el señor Jimmy G, este presenta características relacionadas a la pérdida de la generación de nuevos recuerdos o de la memoria episódica. Este síndrome está relacionado al alcoholismo y al déficit severo de la vitamina B1 o conocido también como tiamina. Es a partir de la entrevista y de las respuestas del paciente que logra identificarse características de este síndrome. Por ejemplo, que Jimmy G pudiera recordar con nitidez su infancia y que su juventud la trasladase a su presente. Esto a pesar de que el señor ya tenía aproximadamente 50 años. Además, que no logre reconocer el año en que vive, confundiendo el año 1945 con su época actual, siendo el año 1975. Que no logre reconocer ni identificar a su propio doctor, después de que éste se fuera por un solo instante. La falta de conciencia de la problemática de la memoria que el paciente tenía consigo mismo. Buscando en su expediente médico, y descrito también por su hermana del paciente, es que se logra identificar problemáticas de alcoholismo que el paciente acarreaba a partir de los años 60. Es por todo esto que Oliver Sacks logra identificar este síndrome en Jimmy. Los métodos empleados por Oliver para diagnosticar este síndrome fueron la propia entrevista y métodos de hipnosis, a pesar de que este último método no le diese información extra para tratar su síndrome. En la actualidad, este síndrome puede ser identificado a partir de métodos de investigación e identificación de síntomas, análisis de sangre para determinar los niveles de glucemia, además de pruebas de diagnóstico de imagen cerebral y la propia entrevista clínica psicológica.